Hola, hola. ¿Y si te digo que tengo el combo perfecto para convertir a tu empresa en líder de su sector, en alguien diferente, innovador, rompedor? Lo tengo. Quédate que te lo cuento. Soy Cristina, soy copywriter y ayudo a empresas del mundo rural a vender más gracias a sus palabras. Y hoy justamente quiero hablarte de una combinación que es muy potente para conseguir justamente eso, vender más gracias a ser líder, a posicionarte como top en tu sector. ¿Y qué combo es ese? ¿Qué combinación poderosa es esta? La del copywriting y el desarrollo web premium. Y me dirás, ¿copy qué? Pues copywriting se trata de redacción persuasiva, se trata de hablar y escribir para conseguir persuadir, para conseguir que alguien haga algo en una página web, en un email, en incluso las redes sociales. Se trata de utilizar técnicas de persuasión para conseguir hablar directamente a tu cliente. ¿Qué consigues con el copywriting? Consigues ser diferente, consigues ser rompedor, consigues tener una manera de hablar y una manera de expresarte que sea distinta a tu competencia. Porque en el fondo tú eres distinto a tu competencia, tu empresa es distinta, por lo tanto eso tiene que reflejarse en tus textos. No puedes simplemente decir, oye, pues pongo cualquier cosa y ya está. Eso no lo hacen los líderes de su sector. ¿Qué consigues también con el copywriting? Aparte de diferenciarte, consigues también generar un vínculo, una emoción. Al final dicen aquello de si no emocionas no existes, y yo añadiría y no vendes. Porque al fin y al cabo, señoras y señores, si tenemos una web, si tenemos presencia online, es para vender, no para tener un escaparate que se va ensuciando con el tiempo. Si fuera una empresa offline, su escaparate estaría limpio, ¿cierto? Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué con el desarrollo web el copywriting es un gran aliado? Pues porque el desarrollo web premium a medida lo que consigue es dar una imagen totalmente diferente. Una imagen sin plantillas, sin, digamos que, cuadros a los que tienes que adaptarte, sino que es el desarrollo el que se adapta al cliente, no al revés. Esto permite tener unas webs totalmente funcionales y totalmente a medida de las necesidades del cliente. Y ya que te dedicas y dedicas los recursos de tu empresa a tener un desarrollo web premium totalmente personalizado, debes hacer lo mismo con los textos. Digamos que la combinación de copy y desarrollo web es ganadora. ¿Y es ganadora por qué? Porque lo que decíamos, si tú te haces una estructura web a medida, lo que no puede ser es que tengas los mismos textos que tu vecino. De la misma forma que con el ejemplo que poníamos de esta tienda offline, no tendrás el mismo escaparate que tu vecino que vende los mismos zapatos que tú. Vas a tener que ser distinto. Esto no se toleraría, ¿no? En una tienda dirías, ostras, es que esta tienda no me aporta nada, es exactamente igual que la de al lado. Con el desarrollo web y el copywriting pasa lo mismo. Hay demasiadas páginas web, hay demasiadas empresas hablando un lenguaje, un idioma que no entiende nadie, hablando lo mismo que es toda su competencia. Si hablas lo mismo, tú no te posicionas aquí arriba, te posicionas exactamente en el mismo nivel que el resto y además no le das ninguna razón a tu cliente para escogerte a ti en lugar de tu competencia. Por lo tanto, ya que destinas recursos a crear un desarrollo web premium, a buscar a alguien que te haga una web justamente a medida de lo que tú necesitas y tus clientes necesitan, haz lo mismo con los textos. Busca un copywriter profesional o una copywriter que te ayude en este tema de los textos. Y una pregunta que también suele surgir mucho en estos temas es ¿qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina, no? ¿Qué es primero? ¿El desarrollo web o es primero el copywriting? Pues cómo no, yo voy a romper una lanza en favor de las palabras. Lo primero es el copywriting. Y te diré por qué. Porque al final una estructura web debe estar basada en cuál es la propuesta de valor de un cliente, en cuál es su propuesta diferencial y sobre todo en mostrar y reforzar los argumentos de venta. Estos argumentos de venta, vamos a ver con qué los vamos a expresar. Con palabras, con el copywriting. Por lo tanto, sobre el papel y sobre la teoría debería hacerse primero el copywriting. Ahora bien, yo sé que vivimos en un mundo real, no en un mundo ideal, y por lo tanto sé que normalmente cuando se empieza a pensar en crear una página web nueva,
ya sea porque es una empresa nueva o porque es una empresa que quiere dar un paso más en su negocio, pues se suele pensar en ambas cosas a la vez. Así que basándome en la realidad te diré que el 90% de las veces acaban trabajando juntos copywriter y desarrollador web. ¿Qué pasa aquí? Que evidentemente tiene que haber una buena cooperación entre desarrollador o desarrolladora y copywriter. ¿Por qué? Porque van a tener que trabajar juntos. Al final van a tener que tener en cuenta muchos elementos a la hora, uno, de crear la estructura y el otro o la otra de redactar los textos. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Pues el tipo de empresa. Es evidente que ni va a ser lo mismo la estructura y el diseño web en el caso de una empresa funeraria, por ejemplo, probablemente los colores que se usen en ese desarrollo web van a ser más oscuros, más sobrios, más elegantes, que no si se trata de una empresa que organiza fiestas de cumpleaños. Es evidente que son casos muy extremos, pero va a tener que ser un tema que tengan en cuenta ambos profesionales. Sobre todo porque a la hora de estructurar la información también va a ser distinto. Otra cosa, y siguiendo con el mismo ejemplo de la empresa funeraria, el tono de voz. Se supone, y hablando así, probablemente diríamos que una funeraria va a ser un tono de voz pues, muy suave, muy delicado, sin usar ningún tipo de palabras que puedan herir, sino siendo muy tranquilo. Pero, ¿y si nos encontramos con que quiere ser una funeraria distinta, quiere dirigirse a un nicho pequeño, nunca más bien dicho, de mercado, de gente pues, que deciden tener una despedida final a sus familiares de una forma distinta, alegre o incluso un poco gamberra? Pues eso cambiaría totalmente, y eso que la empresa sigue siendo una empresa funeraria, ¿no? Pues es algo muy importante que van a tener que tener en cuenta tanto quien haga el desarrollo web como quien se dedique a los textos. Y otra cosa importante que van a tener que tener en cuenta ambos, y es el concepto creativo. El concepto creativo es aquel gancho, es aquella idea clave, aquella idea fuerza que se utiliza para crear todos los textos a su alrededor, pero no todos los textos, incluso toda su identidad corporativa. ¿A qué me refiero? Seguro que te acuerdas de aquel famoso eslogan de ¿te gusta conducir? ¿El concepto cuál era? El concepto era hay millones de coches en el mundo, todos tienen 4 ruedas y todos se mueven. Pero ¿cuál es el coche que te va a dar ese placer, ¿no? Ese placer de, ¿os acordáis? De sacar la mano por la ventana, de notar el aire, de notar la velocidad, de seguridad, de... Todo esto era un plus, ¿no?, que aportaba esta marca de automóviles. Esto no era más que un concepto creativo, cierto, expresado en un eslogan, pero todo el anuncio, toda la comunicación de aquella época giró alrededor de este concepto creativo. Pasa lo mismo con Coca-Cola, ¿no?, o con otros ejemplos muy claros y de grandes empresas que podemos poner como ejemplo. A la hora de redactar los textos del copywriting de una web va a pasar lo mismo. Cuando haya un concepto creativo, cuando haya aquel gancho al cual agarrarse y a partir del cual crear todos los textos, va a ser muy importante que el desarrollador o la desarrolladora web tengan presente este concepto, porque seguramente los colores irán acorde, aparte de los colores corporativos y de su identidad corporativa, pero los colores irán acorde, la estructura, los titulares serán de una forma o de otra. Son cosas que son muy importantes que estos dos profesionales las trabajen juntas. Y por último, la revisión final del copy. Aunque el copywriting ya haya sido aprobado por el cliente, es muy importante que una vez esté todo el desarrollo web finalizado y ya esté con el ok del cliente, el copywriter le haga un último vistazo. Porque puede que haya frases, párrafos o incluso páginas enteras que pierdan su sentido según cómo se haya distribuido las letras, los textos, incluso diría los tamaños de las letras. Por lo tanto, es muy importante que se haga este repaso final para evitar sustos de última hora, ¿no?, que haya partido una frase, cualquier cosa de ese estilo. Y probablemente tendrás otra pregunta y es, ¿y quién manda, no? ¿Qué es más importante, el copy, el desarrollo web? Pues mira, te diré muy claro quién manda aquí. El cliente. El cliente es el que tiene la palabra final. Y si te refieres a qué es lo que tiene más importancia, ¿no?, a la hora de crear o a la hora de decidir, es el cliente. Al final hay veces en las que la estructura web puede llegar a inspirar al copywriter y hay veces en lo que es justamente lo contrario.
copywriter tiene una idea a partir de la cual tejer todo el resto de textos, y con esa idea la estructura web puede definirse de una manera o de otra. Por lo tanto, importante, si quieres destacar, si quieres ser aquello, no solo parecer premium, sino serlo, tienes que tener muy claras y muy presentes estas diferentes cosas que te hemos ido contando sobre cuál es la importancia del desarrollo web premium junto con un buen copywriter. Así que si quieres comprobarlo, tú mismo tendrás que aventurarte al mundo